La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el libro de Miqueas. Estas fueron las palabras de Yahvé a Miqueas de Moreset en tiempo de Jotam, Ahaz y Ezequía, reyes de Judá, y estas sus visiones sobre Samaria y Jerusalén. Que escuchen todos los pueblos, que pongan atención la tierra y todo lo que contiene, pues Yahvé sale de su palacio santo para declarar en contra de ustedes. Miren cómo sale de su santa morada, bajando y caminando por las cumbres de la tierra. A su paso se desmoronan las montañas y los valles se hunden como cera ante el fuego o como el agua que se escurren por las pendientes. Jacob es culpable de todo esto y los hijos de Israel con sus pecados. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el pecado de Judá? ¿No es Jerusalén? Convertiré a Samaria en un campo cubierto de escombro que no sirve más que para viñas. Echaré a rodar sus piedras por el valle y así quedarán a la vista sus cimientos. Todas sus estatuas serán hechas pedazos y sus ídolos serán tirados al fuego, porque las compraron con el salario de sus prostitutas y pasan a ser salario de prostitutas. Por todo esto lloraré y gemiré, caminaré desnudo y sin zapato, lloraré como aullan los chacales y gemiré como lo hacen las avestruces, porque la llaga de Samaria son incurables y han llegado hasta Judá, alcanzando la capital de mi pueblo, la misma Jerusalén. No lo anuncien en Gad, ni lloren por ello en Jacob, los de Bet Lefrat. Revuélquense en el polvo. Habitante de Safi, toca el clarín, que no salgan de su ciudad los que viven en Sanaán. Betaesel es arrancada de sus cimientos en los que se apoyaba. ¿Cómo podría ser feliz la que habita en Marot cuando la desgracia que viene de Yahvé golpea la puerta de Jerusalén? Prepara el carro con sus caballos, tú que vives en Laquis, pues por tu culpa empezó a pecar la hija de Sión, ya que tú les enseñaste el mal que se cometía en Israel. Por eso tú deberás pagar una fianza por Moreset, Gad, Betasit. Será una trampa para los reyes de Israel. Volverá de nuevo el invasor, habitante de Maresa, y lo que eran la gloria de Yahvé se irán para siempre. Cortaste el pelo al raspé por tus hijos tan queridos, quédate pelada como el buitre, pues han sido llevados lejos de ti. Pobre de ustedes que meditan la injusticia, que toda la noche traman el mal y al amanecer lo ejecutan cuando están a su alcance. Si le gustan unos campos, se los roban. Si unas casas se las toman, se apoderan de la casa y de su dueño, de un hombre y de su propiedad. Por eso dice Yahvé, yo también tramo el mal contra esa gente, una desgracia tan grande que no podrán hacerle el quite ni caminar con la frente en alto. Cuando llegue aquel día,
Otros se burlarán de ustedes y le cantarán la canción: hemos sido saqueados, han repartido nuestra tierra. ¿Quién echará al opresor que se adueñó de mis campos? Cuando se reúna la asamblea de Yahvé, no habrá nadie para reservarle una parcela. No gaste tu saliva, dicen ellos, en anunciar todas estas cosas, pues nada malo nos pasará. Va a ser maldita la raza de Jacob. ¿Acaso Yahvé se pondría nervioso? ¿Es así como procede? ¿No tiene más bien palabra de bondad para su pueblo Israel? Pero son ustedes los enemigos de mi pueblo, pues le quitan sus mantas al hombre bueno y hacen la guerra al que vive tranquilo. Arrancan de sus hogares tan queridos a las mujeres de mi pueblo y le quitan a sus hijos la libertad que yo le había dado. Ustedes son de los que dicen: levántense y caminen, pues aquí no se descansa. Debido a sus pecados irán amarrados al cautiverio. Si un falso profeta fuera capaz de decir: Yahvé te va a dar vino y aguardiente, este sería el profeta de ese pueblo. Quiero reunir a Jacob entero y recoger el resto de Israel. Lo pondré como un rebaño en el corral, como rebaño en medio del pastizal, como una multitud alegre. El que abre camino saldrá delante de ellos, y ellos alargarán el paso, le hará pasar la puerta y por ella saldrán. Si su rey marchara delante de ellos, Yahvé lo encabezará. Yo les diré: escuchen, jefes de Jacob, señores de las tribus de Israel. ¿No deberían conocer lo que es justo? ¿Por qué pues odian el bien y aman el mal? Ustedes descuerran vivo a los de mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Ustedes pueden comerse la carne de mi pueblo, partir sus huesos y echarlo a la olla. Pero cuando me llamen, no le haré caso, sino que le ocultaré mi cara por sus malas acciones. Esto dice Yahvé en contra de los profetas que engañan a mi pueblo. Si pueden masticar a dos canillas, anuncian la paz. Pero si alguien no les llena la boca, le declaran la guerra. Por eso le dice: noche para ustedes y no más visiones, tiniebla en vez de revelaciones. El sol se pone para los profetas y sus días se cambian en tiniebla. Los videntes se llenarán de vergüenza y los adivinos de confusión. Unos y otros se taparán la boca porque Dios no les responde. Yo, al contrario, estoy lleno del espíritu de Yahvé. Él me da celo por la justicia, me llena de fuerza y de ánimo para anunciar a Jacob su pecado, para descubrir las faltas de Israel. Escuchen esto, gobernantes del pueblo de Jacob. Ustedes que son los señores de Israel, ustedes que desprecian la justicia y que tuercen mañosamente la ley. Sión se está edificando sobre sangre y Jerusalén en base de crímenes. Sus gobernantes se dejan comprar para dar una sentencia. Sus sacerdotes cobran por una decisión. Sus profetas solo vaticinan si se le paga. Y todos se sienten tan seguros de Yahvé que dicen: si el Señor está con nosotros,
¿qué desgracia no puede pasar? Pero precisamente por sus maldades, Sión va a quedar como un postrero arado, Jerusalén será reducida a escombro, y el cerro del templo será cubierto por el bosque. En el futuro, el cerro de la casa de Yahvé será puesto sobre los altos montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones y subirán hacia él muchos pueblos, diciendo: vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por su senda, porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la palabra de Yahvé. El Señor gobernará las naciones y enderezará a la humanidad. Harán arado de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra. Cada uno podrá permanecer sentado bajo su parrón o su higuera sin que nadie lo moleste, pues así lo dice el Señor. Mientras todos los pueblos caminan cada uno en nombre de sus dioses, nosotros caminaremos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios por siempre jamás. Ese día, dice Yahvé, recogeré a la oveja coja y llevaré al corral a la perdida y a la que habían maltratado. De las cojas salvaré un resto y haré de las extraviadas una nación poderosa. Reinaré sobre ella en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, Sión, torre de donde se vigila el rebaño, recupera la antigua soberanía, la autoridad real sobre todo Israel. Porque ahora grita de esa manera: ¿te quedaste sin rey o desaparecieron tus ministros para que te quejes de dolor como mujer que da luz? Retuércete de dolor y grita, hija de Sión, como mujer que da a luz, porque ahora saldrá de la ciudad para vivir en despoblado. Llegará hasta Babilonia, pero allí será librada, pues Yahvé te libertará del poder de tus enemigos. Naciones numerosas se reúnen ahora para atacarte, diciendo: sometámoslo al saqueo y gocemos mirando su derrota. Pero ellos no saben lo que piensan Yahvé y no comprenden sus designios, pues él lo ha juntado como las gavillas en la era. Levántate pues y aplástalos con tu pie, hija de Sión, porque te pondré cuerno de hierro y pezuña de bronce, para que triture a muchos pueblos. Entonces consagrará su despojo a Yahvé, y sus riquezas será para el Señor del mundo entero. Ahora ánimo, fortaleza, pues nos rodean con trinchera y le dan un varillazo en la cara al que gobierna a Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces el resto
de sus hermanos volverá Israel. Él se mantendrá a pie firme y guiará su rebaño con la autoridad de Yahvé para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguro, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Cuando Asiria invada nuestra tierra y pise nuestro suelo, le opondremos 7 pastores, 8 de nuestros jefes. Con su espada dominará a Siria, su arma someterá la tierra de Merrou. Así nos librará de los asirios cuando invadan nuestro territorio y traspasen nuestras fronteras. Entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos, como rocío enviado por Yahvé, como gota de lluvia sobre el pasto, pues ya no esperan más en el hombre, ni pondrán en los mortales su confianza. Entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos, como león entre los animales de la selva, como cachorro entre los rebaños de corderos, que aplasta cuanto encuentra a su paso, y nadie puede arrebatarle su presa. Ya ve que tu mano quiebre a tu adversario y perezcan todos tus enemigos. Aquel día, dice Yahvé, te sacaré tus caballos y destruiré tus carros, borraré de tu suelo las ciudades y demoleré todas las fortalezas. Arrancaré de tu mano tus supercherías y ya no tendrá más a tus adivinos. Sacaré de en medio de ti tus estatuas y tus ídolos, y así no podrá más postrarte delante de algo hecho por tus manos. Arrancaré también tu poste sagrado y no dejaré en pie ídolo alguno. Luego me haré justicia con indignación y furor de las naciones que no me obedecieron. Escuchen ahora lo que me dice Yahvé. Presenta tu querella delante de las montañas y que oigan tu acusación las colinas. Escuchen pues montaña la demanda de Yahvé y sirvan de testigo los inconmovibles fundamentos de la tierra, pues Yahvé tiene un pleito con su pueblo, se ha querellado con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo y en qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te rescaté de la casa de los esclavos. Yo puse para que te guiaran a Moisés, a Aarón y a Miriam. Acuérdate, pueblo mío, de lo que pensaba hacer contigo Balá, rey de Moab, y de lo que le respondían Balaán, hijo de Beor. Te hizo pasar desde Sitín hasta Gilgal, para que así conozca a Yahvé. ¿Con qué me representaré delante de Yahvé? ¿Cómo iré a arrodillarme delante del Dios Altísimo? ¿Acaso le traeré holocausto o ternero de un año? ¿O le gustarán miles de carneros y torrentes de aceites? ¿O será necesario que sacrifique a mi hijo mayor para pagar mi culpa, al fruto de mis entrañas por mis pecados? Ya te ha dicho, hombre, lo que es bueno, yo y lo que el Señor te exige.
tan solo que practique la justicia, que sea amigo de la bondad y te postre humildemente con tu Dios. Resuena la voz de Yahvé en la ciudad. Escuchen tribu, óyeme asamblea de la ciudad. Voy a soportar una medida falsa, un galón disminuido. Voy a aceptar que usen balanza inexacta con pesas falsificadas. En esta ciudad los ricos se enriquecen en base de crímenes y los habitantes se han acostumbrado a mentir. Por eso yo mismo he empezado a maltratarte, a arruinarte debido a tus pecados. Comerá, pero quedará con hambre, reservará cosas, pero no podrás guardar nada. Y si logras salvar algo, yo lo entregaré a la espada. Sembrará, pero no cosechará. Molerá la aceituna, pero no aprovechará el aceite. Exprimirá la uva, pero no beberá el vino. Tú observa los decretos de Omri y todas las normas de la familia de Ahad, pero si tú sigues sus ejemplos, yo te pondré de ejemplo terrible para que se burlen de tus habitantes y para que sea despreciada por todo el mundo. Pobre de mí, pues me parezco a los que recogen espiga después de la siega, o a los que rebuscan racimos después de la vendimia, pero no hay ni un racimito para probarlo, ni una de esas primeras brevas que me gustan. Los creyentes han desaparecido del país y entre sus habitantes no se encuentra ni siquiera un hombre justo. Sus manos son buenas para hacer el mal. El príncipe es exigente, el jefe se deja comprar, el poderoso decide lo que le conviene. Su bondad es la de cardo, su honradez peor que una hilera de espino. Pobre de ellos, ahora viene el juicio, el día de su castigo, y ahora no saben qué hacer. No crean en su compañero ni confíen en sus amigos. Cuídate de la que se acuesta contigo, porque ahora el hijo insulta a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera contra su suegra, y cada cual tiene por enemigo a las personas de su familia. Pero yo miraré al Señor, esperaré en Él, Dios que me salva, Dios que me atenderá. No te alegre de mi desgracia, oh enemiga mía, pues si he caído, me levantaré. Si ahora estoy a oscura, Yahvé será mi luz. Por ahora debo soportar la cólera de Yahvé, pues me rebelé contra él, mientras examina mi causa y me hace justicia. Entonces me hará salir a la luz y yo veré su fidelidad. Mis enemigas al verlo se sentirán avergonzadas, pues decían: ¿dónde se metió tu Dios? Mis ojos se recrearán viendo cómo es pisoteada, igual que el barro de la calle. Ya llega el día en que se reedificarán tus fortificaciones, el día en que se ampliarán tus fronteras, el día en que vendrán a ti desde Asiria hasta Egipto, desde Tiro hasta el Éufrates, de uno a otro mar, de una a otra cordillera. El país se convertirá en un desierto por culpa de sus habitantes.
Esto será el fruto de sus maldades. Apacienta con tu vara a tu pueblo, al pequeño rebaño que te pertenece y que todavía permanece extraviado en los matorrales, en una zona de excelentes pastizales. Concédele que pueda ir a pastar en Basán y en Galaad, como lo hacía antiguamente. Haz que presenciemos tus prodigios como en los días de la salida de Egipto. Al verlos, las naciones se sentirán derrotadas a pesar de todo su poderío. Se taparán la boca con la mano y quedarán atontadas. Morderán el polvo como la serpiente, como los reptiles que se arrastran por el suelo. Saldrán temblando de sus refugios y en tu presencia se sentirán despavoridos y asustados. ¿Qué Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona el crimen, que no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar? Una vez más te compadecerá de nosotros, pisoteará nuestra falta. Tira pues al fondo del mar todos nuestros pecados. Concede a Jacob tu fidelidad, a Abraham tu misericordia, como lo juraste a nuestros padres desde los antiguos tiempos. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, con los profetas, con la palabra escrita, con la presencia de Jesucristo en nuestra vida, Dios habla a nuestros corazones, Dios habla a nuestras vidas. El profeta Miqueas es exactamente contemporáneo de Isaías y habló respecto a las mismas situaciones. Era de Moreset, pueblo a orilla de la llanura por donde pasan todos los ejércitos de Asiria, de Egipto. Conocía los sufrimientos y destrucciones de la guerra y también la explotación del campesino. Miqueas, un día Dios lo llamó y le dio fuerza, le dio justicia, le dio valentía para que fuera a denunciar los pecados de Israel. Habló en nombre de un Dios a quien nadie amaba y denunció con suma violencia la injusticia que se cometía por toda parte. Como Isaías, al condenar la sociedad en que vivía, anunció la prosperidad que Yahvé reservaba a Jerusalén en tiempo futuro. Algunas de las palabras que Miqueas dirigió al pueblo de Israel, cuya ruina era inminente, fueron más tarde modificadas para adaptarla a la situación de Jerusalén y del reino de Judá, cuando estos pasaron por una crisis semejante en aquellos tiempos. Yahvé va a salir del templo de Jerusalén donde está presente, tan escondido que todos lo han olvidado. El primer pecado de los reinos de Israel y de Judá son sus capitales, son las ciudades que han devorado al país. Allí están los que viven de la explotación del campesino y allí donde la riqueza de la tierra se transforman en palacios lujosos para algunos o en nuestros tiempos en muchos gastos improductivos.
desnudo y sin zapato, fuera del saco que era la única prenda de vestir de los cautivos. Miquea anuncia una nueva invasión y la describe jugando con los nombres de varias etapas del camino. Denuncia de los explotadores que siempre tienen medios legales para despojar a los pequeños. No olvidemos que la Biblia tenía un código de leyes más adelantado que el de cualquier otro pueblo para defender los derechos y la vida de los pobres, de la viuda y de los más necesitados. Por supuesto, todos se indignan contra el profeta que perturba la injusticia establecida. Muy posiblemente en los versículos 12 y 13 de este libro de Miquea se nota esa diferencia. Fueron añadidos aquí más tarde en el versículo 34 de Ezequiel, que denuncia de los mayores responsables, las autoridades civiles y religiosas. Habían profetas por toda parte, se hacían profetas como si se elige cualquier oficio. Contaban a las consultas particulares respecto al porvenir y al buen tuntún. Pero el verdadero papel del profeta no es sacar de apuro a quienes le pagan su sabiduría o su engaño, sino a denunciar el mal. Aquí nos damos cuenta que Miqueas no tiene pelos en la lengua y habla claro y directo lo que tiene que denunciar. Y aquí se muestra un oráculo idéntico al de Isaías cuando anuncia en diferentes partes que se parece mucho a los poemas de Isaías sobre la invencible Sión, que nadie puede vencer. Pero tú, Belén, Éfrata, me dará aquel que debe gobernar a Israel. O sea que el Mesías saldrá de la familia de David, cuyas raíces estaban en Belén. No cabe duda que aquella que debe dar a luz es la misma que es llamada la joven en la profecía de Isaías. De manera que tanto Isaías como Miqueas hablan de esa joven que da a luz a aquel que va a gobernar a su pueblo como el mismo Dios, porque es Dios. Te invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, a descubrir cuando Dios habla a tu vida, a tu corazón, cuando tú lees, meditas y te relaciona con las palabras que expresaron aquellos profetas a través del cual y a través de cada uno de ellos Dios habló. Por eso la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestra nación, a cada uno de manera personal y particular.